En Radio El Conquistador Red Los Lagos nos gusta dar otra mirada a las cosas, nos gusta reflexionar, pero también descubrir el lado humano de la vida. Es por eso que nos damos tiempo de un late, el Late de Nacarate. Un show de entrevistas en el que compartiremos experiencias de vida de destacadas personalidades, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. Conduce Paulo Nacarate. Queridos auditores, sean todos muy bienvenidos a este espacio de conversación que llamamos El Late de Nacarate. Nos reunimos cada sábado entre las 5 y las 6 de la tarde acá en la Radio El Conquistador, en toda la región de los lagos. Estamos llegando a las ciudades de Osorno, estamos llegando a toda la cuenca del lago Yanquihue, Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, que dicho sea de paso, entra en cuarentena Puerto Octay, lamentablemente. Bueno, llegó para quedarse la famosa pandemia y por supuesto también acá en la ciudad de Osorno. Nos estamos librando todavía Osorno y Puerto Varas. Bueno, todo indica que es muy probable que nos volvamos a meter en cuarentena muy pronto, pero parte de la nueva normalidad. Junto al querido Patricio ahí en la sala máster y con la Antonella hacemos juntos este programa de conversación, El Late de Nacarate. Ya tengo a nuestra querida invitada en el primer bloque, estamos conectados hoy día con un invitado internacional, así es, desde el querido país de Honduras está nuestra invitada, pero antes de presentarla, yo quiero que le demos volumen a la música, tenemos una cortina musical, a ver si la escuchamos un ratito, vamos a dejarla ahí. El gran autor, compositor, saxofonista destacado, Kirk Whalum nos acompaña con Running Away. Un temazo, la verdad. Yo sé que Patricio lo ha disfrutado y se lo dejamos ahí porque es realmente una orquesta espectacular. Nuestra cortina musical de fondo cada sábado aquí en el Late de Nacarate. El día de hoy, como siempre, nos acompaña y hace posible este espacio Fundación Vencedor. Toda la información usted la puede encontrar en www.fundacionvencedor.org. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación Vencedor? Tocamos corazones y transformamos vidas. Literalmente. El año pasado, alrededor de 500 familias fueron beneficiadas con alguno de los programas que tenemos, entre ellos Yo Te Apoyo en Casa. También algunos programas dedicados a los niños. Pudimos celebrar Navidad de Jesús en el mes de diciembre, en plena pandemia, y pudimos llegar y beneficiar alrededor de 100 niños que recibieron regalos en un periodo bastante complicado, compartiendo la alegría, la magia, dicen algunos, de la Navidad, este sentir de compartir y de colaborar. Parte de las actividades que desarrollamos como Fundación Vencedor. www.fundacionvencedor.org. Les decía, está con nosotros una gran invitada. Esposa, madre, hija, hermana, amiga, casada desde el 2008 y madre desde el 2010. Actualmente Sion. Aquí mi inglés, no sé si ella me va a ayudar un poco con el inglés. Up in Life Group. Mentora y fundadora de la organización sin fines de lucro Por un Honduras Feliz, desde Honduras, conectada a través de Zoom y las cosas buenas que nos trajo la pandemia. Querida Neri está con nosotros el día de hoy. Bienvenida aquí al Late. Muchas gracias por la invitación, gracias por la bienvenida, muchas gracias por abrirme primeramente su corazón allá en Chile. Yo muy agradecida y definitivamente sí. Esto es lo que hay que agradecerle a la pandemia, ¿no? El que haya acortado nuestras distancias y estemos solamente a la altura o a la distancia de un clic. Es verdad, dentro de las cosas positivas está el conectarnos, imagínate, por allá, por el país del calor. Yo no sé si hay bastante calor todavía. Al sur de Chile, temperaturas que, dicho sea de paso, esta semana hemos tenido temperaturas bastante agradables, pero por lo general acá en el sur hace mucho frío y llueve bastante. Así que es genial. Neri, tienes experiencia por más de 15 años en gestación, desarrollo e implementación de estrategias empresariales
eres máster en coach, eres entrenadora internacional, pero del tema que yo quisiera poner sobre la mesa es que además tienes esta habilidad de lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Tienes varios estudios, además es un tema que te apasiona. Fíjate que esta semana, tristemente en Chile, hubo un accidente en la comuna y ciudad de Santiago, una noticia nacional, salió en todos los medios y estuvimos hablando por buena parte de tiempo respecto de un accidente que hubo entre dos automovilistas. Por rayarle el espejo el uno al otro, uno de ellos decide bajarse de su vehículo con un martillo en la mano, el otro se queda en el vehículo y le lanza el vehículo. Resumen de la historia: el hombre primero queda gravemente lesionado y termina muriendo, falleciendo. Hay un nivel de violencia instalado en nuestra sociedad. Esta semana recién hubo declaraciones del presidente de los Estados Unidos contra el presidente de Rusia. Hay un nivel de violencia desatado también en las redes sociales. Basta que alguien ponga un comentario y el veneno mortal comienza a salir. Tú, desde tu mirada, digamos, profesional, ¿cómo ves el comportamiento humano pleno siglo XXI, antes de la pandemia, post pandemia? ¿Cuál es tu mirada en este sentido con respecto a tanta violencia que está habiendo en nuestro mundo? Y es un tema bastante interesante. Bueno, ¿no? Lamentamos lo que sucedió en el accidente que acaban de comentar. Y es súper interesante esta parte de la violencia. Yo soy en Honduras, un país catalogado como también violento, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, Latinoamérica en sí nos tienen de alguna manera ya tachados de esa forma. Pero cuando uno empieza a observar ciertas perspectivas de alguien que tiene reacciones violentas, y vea que aquí ya vamos cambiando las palabras, Paulo. Porque decimos un país violento, un hombre violento, una mujer violenta, un niño violento, y no decimos una persona que tiene reacciones violentas, que en realidad vendría a ser un lenguaje más correcto para hablar. Entonces, cuando nosotros cambiamos las palabras, ¿no? Ahí sí que cobran poder. ¿Por qué? Porque lo primero es, ok, veamos este cuadro que acabamos de ver ahorita, ¿no? De escuchar. La persona tuvo una reacción violenta. La pregunta es, ¿qué le provocó a esta persona reaccionar de esta manera? ¿Ok? Entonces, aquí, en esta postura, empiezo a ver cosas como quizás venía estresado, quizás tuvo un mal día, quizás tenía muchos conflictos, quizás reaccionó de una manera mecánicamente subconsciente, ¿verdad? O sea, que ya por default el sistema, nuestro sistema cerebral reacciona de esa manera, o, ¿verdad? Se sintió inseguro. Entonces, vea cómo cambian los escenarios, ¿no? Ya con eso, cómo cambian los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque sí, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y obviar una realidad. Hoy en día tenemos reacciones violentas mucho más elevadas, mucho más constantes, diría yo, de alguna manera. Y es porque el grado de estrés ha aumentado, eso es uno, ¿no? El grado de inseguridad ha aumentado. Y si metemos en una licuadora solamente estos dos ingredientes, estrés e inseguridad, como digo yo, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería el resultado? Claro. ¿Verdad? O sea, ¿cuál sería el resultado? Es como colocar dos venenos potentes y esperar que no tengan una reacción química fuerte. Entonces, considero, ¿verdad?, que esos dos componentes son bastante interesantes. Y aquí, ojo, que tengo que hacer una aclaración. Yo no soy psicóloga, ¿verdad? Mi formación es mercadología, y en mercadología tenemos una rama que es una especialización en ventas, pero yo tomé una rama extraña que es la del comportamiento humano. ¿Y cómo comenzó todo esto? Porque yo sí quería saber cómo
era que las ventas, ¿no? O la forma de vender reaccionaba en el comportamiento de naciones o de sociedades completas. Entonces vea que si tocamos solamente esas dos palabras, toda nuestra perspectiva cambia totalmente, ¿no? Es correcto. Acerca de lo que es la violencia. Inseguridad y un estrés que yo diría está en boga en todas las naciones, no solamente acá en Chile, me imagino también en Honduras y en buena parte de América Latina. Realmente es un problema global, porque, una de los ejes temáticos que tocamos acá, Neri, en el programa es propósito, sentido de propósito. Responder el gran por qué, ¿no? Más allá del qué, más allá del cómo, más allá del cuándo, tener claro mi por qué. Y tú dijiste algo bien interesante, tomando el ejemplo triste, lamentable de este caso entre estos dos automovilistas, que surgió nada más hace apenas unos días acá en Chile. Es una noticia que realmente ha vuelto a poner sobre la mesa estos temas, el estrés, la frustración, ¿no? Que también hay dos elementos, sentimientos, emociones negativas. Por un lado, la rabia, quizás de lo que me está ocurriendo, del sueldo que no me alcanza, de la deuda, la impotencia contra un sistema que es inoperante, que no funciona. Ni hablar de los estallidos sociales en toda América Latina. Hace ya más de 2 años está ocurriendo. Entonces, lo que observamos es que efectivamente hay gran cantidad de personas estallando. Y por alguna parte, en algunos casos, tristemente, de la peor forma, que termina con la vida de otro ser humano. Y aquí viene algo interesante, Paulo, y es que lamentablemente vivimos en un mundo, en una sociedad, donde recibimos muy poca educación en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestro ser. Y aquí viene una palabra. Hablar de propósito es como que también, ¿no? Por inercia, se nos viene la palabra liderazgo, que son palabras que están muy ahorita de tendencia, ¿no? Uh-huh, propósito, liderazgo, éxito, entre otras. Y vea que es interesante porque como no se nos ha educado acerca de nuestras emociones, ¿verdad? Esto nos lleva a preguntarnos ¿quién soy? Antes del por qué, porque para poder contestar esa pregunta de cuál es mi propósito en esta vida, cuál es mi propósito en este mundo, yo debo saber quién soy. Entonces son como temas un poco tabú hasta cierto punto, ¿no? Porque andamos por la vida enfocados más en el hacer y tener y hemos olvidado el ser. Y como especialista en comportamiento humano, mi labor en estos últimos 7 años ha sido enfocarme mucho más en que las personas, comenzando conmigo, ¿verdad? O sea, yo poderme conocer quién soy. Y esto es interesante porque yo me hago la pregunta, ¿qué provoca en mí reacciones iracundas? ¿Qué provoca en mí que yo me enoje? Y si yo no tengo esa capacidad de análisis de mi vida, de qué es lo que me provoca enojo, entonces, ¿cómo yo voy a crear un plan? Claro. ¿No? Por ahí alguien me dijo una vez, un plan de contingencia emocional, pero la verdad que es válido, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cómo voy a crear un plan de contingencia emocional para estar a un nivel consciente y decir, a ver, momento, esta es la situación que provoca que yo estalle. Ok, hago esto para nivelar mis emociones y nivelar mi ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahorita tenemos el resultado de una se me fue la palabra, cuando no estamos alfabetizados. Analfabetización. Ahí está. Por ahí. Una analfabetización emocional. Pero sobre todo del desconocimiento rotundo de nuestro ser. O sea, no nos conocemos como personas, ¿no? Y, Pablo, lo que a ti te puede provocar un estado de ira,
o un estado de enojo, no es lo mismo que lo provoque Neri. No es lo mismo. Y claro, somos seres únicos, somos seres irrepetibles. En algunos casos nos podemos parecer, pero hay asuntos que son completamente distintos el uno del otro. Tú dijiste algo muy interesante respecto de la capacidad o el conocimiento, la inversión que hacemos respecto de nuestras emociones. Y nada más en Chile, y yo pienso que esta es una problemática tal vez global también, la inversión del Estado en políticas públicas respecto de el tema de la mente, ¿no? Como que está en el último lugar de la fila, porque obvio, nos estamos preocupando todo el tiempo de los ojos, de los oídos, de lo físico, de lo externo, y nos olvidamos de lo interno. Tú dijiste algo interesante también. Nos preocupamos de hacer y tener, pero nos olvidamos del ser. Y quizás ese sea el gran tema de resolver un asunto que es de fondo y no de forma necesariamente, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto muy interesante. Yo quiero llevarte también, pues tenemos, tú sabes, el tiempo ahí es breve, la verdad que el tema es muy para hablar de mucho. Pero antes de darte el pase, yo quiero decirle a nuestros auditores, hacemos este programa cada sábado aquí en El Conquistador Red Los Lagos, gracias a la gentileza, al aporte de distintas personas que hacen posible la Fundación Vencedor. Fundación Vencedor se dedica justamente, una de las temáticas es transformar, es tocar el corazón de una persona y ver una vida en un proceso de transformación. Toda la información la puede encontrar en www.fundacionvencedor.org y decirle a nuestros auditores que estamos en las redes sociales. Aquí la Antonella me está soplando. Recuerda mencionar el Instagram, papá, me dice. Por supuesto, estamos en Instagram, estamos también en Facebook, el Late de Nacarate. Es todo lo que tiene que poner en su buscador y va a encontrar parte de las conversaciones, las otras entrevistas que tenemos en los otros programas. También estamos en YouTube, el Late de Nacarate. Usted pone el Late de Nacarate, ahí va a encontrar todo el tema relacionado a lo que hacemos aquí en este espacio de conversación. Neri, lo decíamos, propósito. Es un gran tema que como resultado produce vidas. Es que esto de ir a trabajar, ponte tú, salir a la mañana, trabajo en lo que no me gusta, gano el salario que realmente tampoco quiero, estudio lo que mi papá, mi mamá me mandó a estudiar. ¿Qué ocurre ahí? Ok, es interesante, ¿no? Si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de un taladro? Digo, nuestra primera respuesta, ¿cuál sería? ¿No? De un taladro. Ajá. No te había escuchado bien. Claro, uno dice, va a ser orificio, ¿no? Exacto. Exactamente, o sea, el propósito de un taladro es abrir agujeros. A primera vista, ok, esa sería nuestra respuesta. Sin embargo, si yo voy y analizo un poco más y soy curiosa, porque el primer paso para poder descubrir nuestro propósito de vida es la curiosidad. Y es hacernos muchas preguntas. Entonces yo puedo decir, no, el propósito del taladro es sostener cuadros. El propósito del taladro es juntar dos piezas de madera. El propósito de un taladro es construir una casa. Entonces, ese propósito va cobrando una forma totalmente diferente. Ahora, eso no lo podemos concluir, pienso yo, y esto es mi postura, de llegar a una conclusión rotunda de decir, este es mi propósito de vida, porque yo considero que si soy una persona, ¿no? Yo soy una persona de fe, y yo creo que hay un creador, y él me mandó a esta tierra, pero me mandó como persona, y yo como persona me estoy transformando, mi propósito también. Entonces es, hoy, ¿cuál es mi propósito de vida? Ahora, para poderlo descubrir, sí tenemos muchas pistas, ¿ok? Nos mandaron con muchas pistas, y es, ¿quién soy? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, mi propósito de vida es transformar, por decirlo así, transformar vidas a través del canto. Pero mi habilidad y mi destreza principal no es la música. Entonces creo que eso nosotros lo sabemos. Pero también aquí viene una parte súper importante, y es que para poder, yo digo,
todos los seres humanos de alguna manera sí sabemos cuál es nuestro propósito, Pablo, pero es la valentía de enfrentarnos a él lo que nos asusta y nos hace correr para el lado contrario. En algunos casos tal vez el precio sea muy alto, ¿no? Exacto. Entonces nos da miedo. O sea, nos da miedo, como decimos, no, no sé si es un dicho que se usa mucho en Latinoamérica, me voy a arriesgar, pero nos da miedo tomar al toro por los cuernos. O sea, Correcto. Ese es mi propósito. Y te lo digo yo, que doy muchos workshops, muchos talleres acerca de propósito de vida y hacemos ejercicios. Hay uno muy práctico, ¿no? Que es el famosísimo sistema japonés que se llama encontrar el Ikigai, que es la razón de ser, que es mucho más profundo que hablar de propósito. Y es súper práctico. Usted que me está escuchando, ahí tome notas y es poder contestar 4 preguntas. Número 1, ¿qué es lo que yo amo hacer? ¿Cuáles son todas esas cosas que a mí me fascina hacer? Y este sí es un trabajo intencional, Paulo, de agarrar un bolígrafo y empezar a escribir. Amo cantar, amo escuchar música, amo lavar ropa, amo cocinar, o sea, escribir todas esas cosas. Aquí Antonella está tomando nota. Todas, o sea, todas. Yo he tenido personas que han hecho una lista de 280 cosas que aman hacer y está bien. Así como he tenido personas que solo escriben 3, o sea, no importa. Escribir todo lo que amo hacer. De hecho, esa persona que escribió 280 cosas se dio cuenta de que su propósito era escribir. Entonces, por eso era tan fácil para él escribir. Claro. Luego es preguntarnos, ok, ¿qué es lo que yo amo hacer? Pero luego es, ¿qué es lo que Neri, o sea, qué es lo que yo considero que necesita el mundo para cambiar? ¿Qué es lo que yo considero que el mundo necesita para cambiar? Y aquí es interesante, va a ser totalmente diferente, ¿no? Porque Neri cree que lo que el mundo necesita para cambiar es entender cómo funciona su mente, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego es preguntarme, ¿cuáles son esas cosas que yo hago muy bien? Y aquí empezamos a descartar de la primera lista. De esas cosas que yo amo hacer, entonces me pregunto, ok, yo amo cocinar, ¿lo hago muy bien? Cada vez que cocino, todo el mundo dice, todo el mundo quiere repetirse. Exacto, entonces, o se quedan que le falta sal. Entonces empezamos a descartar. Y por último la pregunta es, ¿por qué me gustaría que a mí me pagaran? Pero a mí me gusta cambiar esa pregunta y es, ¿qué es lo que yo haría las 24 horas del día, los 365 días de la semana, aunque no me paguen? Y es más, yo pagaría por hacer esto. Entonces, cuando nos contestamos esas preguntas y empezamos a descartar cosas de la lista y vemos un patrón, podemos ir viendo cuál es nuestro propósito, ¿no? Podemos ir analizándonos y viendo cuál es nuestro propósito. Claro, o sea, es un ejercicio que requiere de alguna manera acompañamiento, pero no descarte usted hacerlo solo, porque muchas personas a través de ese ejercicio tienen su base, tienen su plataforma, más los jóvenes, ¿no? Que ahorita están en mucho de esa búsqueda de su razón de ser. Entonces, sí, definitivamente descubrir el propósito, Pablo, yo digo, es volver a nacer. Volver a nacer. Neri, te agradecemos porque nos acabas de hacer una sesión de coaching gratuita aquí a todos los que escuchan el Late. 4 preguntas importantísimas que hacer para descubrir ese verdadero y gran porqué. ¿Qué es lo que amo hacer, Antonella? ¿Qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? ¿La cocina? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Cuál sería mi aporte, ¿no? a la sociedad? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo hago muy bien? Y en cuarto lugar, ¿qué es lo que haría sin necesidad que me paguen? Esa me encantó. ¿Estamos dispuestos a hacer algo sin que nos paguen, Patricio? Bueno, tremendo, Neri. Estamos llegando casi al final en esta gran conversación. Ha sido muy grato. De verdad que yo quiero decirle a mis queridos auditores, Neri además es una gran amiga. Hemos ya establecido una amistad prácticamente ya de algún buen tiempo. Quiero que nos cuentes brevemente de tu familia, de tu esposo, de Ale allá, los niños. Háblanos un poquito acerca de ese aspecto, de esa área,
porque sé que eres una madre ahí muy, muy especial. Antes de ir cerrando, y quisiera que si pudieras dar un gran consejo, uno, lo que te gustaría que te hubieran dicho a ti a la hora de emprender algo, a la hora de descubrir tu propósito, ¿cuál sería ese gran consejo para nuestros auditores? Sí. Bueno, a mi familia, ¿no? Pues voy a cumplir 3 años de casada. Sí, me casé muy, no muy, yo digo, me casé en la edad que tenía que casarme a los 21. Vean, nosotros, Alex y yo, en Chile dicen pololos, ¿verdad? Así que no fuimos pololos convencionales. Nosotros a los 18 años ya éramos empresarios aquí en mi país. Ah, mira. Ambos venimos de familias empresariales, así que a los 18 nos emancipamos legalmente y ya teníamos nuestra empresa, o sea, nos graduamos, mi primera Eso carrera lo tienen que es escuchar contador. varios jóvenes de acá de Chile, a los 18 se emancipan. Entonces soy contador y nos unimos, nos asociamos legalmente con Alex, siendo pololos, Wow. y luego nos casamos cuando teníamos 21. A los 23 nació mi hijo mayor, Yadiel, que va a cumplir 11, y luego en el 2016, pues el chiquito Caleb, así que soy madre de 2 hermosos varones. Sí, mi familia es, bueno, digo, si tienen sus padres empresarios, una madre que habla mucho de comportamiento humano, pero ¿qué les puedo decir? Como familia nos movemos, o sea, somos una familia de fe, pero nos movemos también bajo nuestras propias premisas. Tenemos una cultura familiar y creo que eso nos hace mantenernos de algún modo bastante balanceados, ¿no? Aquí se habla mucho de la mente del ser humano hace lo que ve y no lo que escucha, que es una frase que yo he acuñado mucho a través de mi trayectoria. Y luego, pues, ¿qué les puedo decir? Esa es una de las frases que me gustaría dejarles. La mente del ser humano hace lo que ve y no lo que escucha. Yo sí creo que si fui creada, ¿verdad? Por un creador todopoderoso, también a mí me dio cierto poder para usarlo en libertad, pero también en paz. Y que por lo tanto esos dos componentes provoquen prosperidad. Algo que he descubierto en mi vida es que si no tengo paz y no tengo libertad, no puedo ser próspera. Y hablar de prosperidad es poder sentarme a comer, disfrutar el plato de comida, ¿verdad? Y decir gracias, o sea, gracias. Eso es uno de los mensajes que me encantaría poderles dejar. Les digo porque en este tiempo de pandemia, esas dos cosas nos faltan mucho. O por lo menos creemos que nos falta paz y libertad, ¿no? Muchos se quejan de que no tenemos libertad porque no podemos salir de la casa. Pero que hay de la libertad de pensamiento, que hay de la libertad, de muchas libertades, o sea, de lo que verdaderamente puede ser libertad en todos sus sentidos. Y luego de paz, ¿no? Que también con lo de la pandemia, eso se nos trastocó, pero podernos ir a acostar a dormir tranquilos, poder comernos un plato de comida tranquilos, pues eso para mí es prosperidad, ¿no? Y una frase así, frase, creo que hay una frase a ver, él era un estadista y ganador del Premio Nobel de la Paz y su nombre es Dike. Y él una vez dijo, nunca niegues tu propia existencia y convicciones por mantener la calma y la paz. Wow. Así que esa frase se las dejo por ahí, ¿no? Y la cierro con una frase de una persona que para mí, digo, lo que hizo fue si lo veo con ojos naturales, fue una locura tremenda. Llegar al punto de morir voluntariamente, y él dijo, sean hacedores de paz. De que el ser hacedor es provocar la paz, ¿no? Wow. Entonces, necesitamos un mundo, Pablo, que está sediento, hambriento de paz, pero no podemos llevar paz si nosotros mismos no lo estamos.
Y nosotros mismos no podemos estar en paz, señoras y señores, jóvenes y chicos que están escuchando el día de hoy, si nosotros no sabemos quiénes somos. Por lo tanto, si andar en la vida sin un propósito provoca división en nuestro ser interior, y eso es guerra constante. Así que una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. Si ustedes creen, créanme. Si ustedes creen, pueden. Solamente hay que atreverse a soñar. Tremendo. Gracias, Neri. Gracias. Gran consejo, gran reflexión la que acabas de hacer. Dos grandes palabras que nos dejas: paz y libertad. Creo que no podemos dar lo que no tenemos, y si hay algo que carece el ser humano hoy, precisamente es de paz. Así que nosotros nos vamos a la pausa. Estamos ahí con el tiempo al límite. Usted, por favor, no se separe de la sintonía. Ya estamos en el contacto para volver con el segundo bloque con un gran invitado. De esta manera despedimos a nuestra querida Neri desde Honduras. Gracias por estar con nosotros, Neri. Y usted, por favor, no se separe de la sintonía. Ya estamos de regreso acá en el Late de Nacarate. Nos tomamos unos minutos, nos preparamos un café y volvemos con el Late de Nacarate. Presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. Ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y sentido de propósito. Estamos de vuelta en el Late de Nacarate, presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. Conduce Paulo Nacarate. Ya estamos de regreso acá en el Late de Nacarate. Recuerde, usted puede encontrarnos, estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Este programa lo puede escuchar varias veces a través de las distintas plataformas. El Late de Nacarate, pone en el buscador y ya nos encuentra. Gracias a nuestra querida primera invitada, Neri González, desde Honduras. Tremendo. Creo que nos llevó a la reflexión así bien profunda respecto de esta gran temática que ponemos sobre la mesa cada sábado acá en el Conquistador Red Los Lagos. Sentido de propósito. Y justamente para continuar con esta temática, está con nosotros el señor, también tengo que decirlo, el candidato a la constituyente, Jairo Quintero Rodríguez, 60 años de edad, papá de 4 hijos, esposo, además pastor, hay que decirlo, además eres ingeniero. Jairo, gracias por aceptar la invitación acá al Late, bienvenido. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Radio Conquistador y particularmente contigo, Paulo, que hace tanto tiempo que no nos veíamos. Así que me alegra muchísimo estar en esta instancia. Estoy dispuesto y disponible para lo que tú estimes. Gracias, Jairo. Bueno, lo primero que quisiera poner sobre la mesa y que compartamos con la audiencia, se habla mucho acerca de que por un lado la religión junto con la política. Siempre se ha hablado de este concepto de separar, ¿no es cierto?, el Estado de la Iglesia. Y parto con una pregunta directo, el famoso y gran por qué. No solamente el cómo, no solamente el qué, sino el por qué. ¿Por qué un pastor decide involucrarse, en este caso, en lo que tiene que ver con la carrera a la constituyente, nada más y nada menos? Estamos a la vuelta de la esquina en los próximos días de abril, con este proceso que cambia nuestra Carta Magna. ¿Por qué Pastor Jairo decide involucrarse en este proceso constituyente? Mira, en concreto, creo que cualquier otra instancia a nivel de política, nosotros usualmente no nos involucramos mucho. Pero en virtud de lo que significó esta explosión social el 18 de octubre del 2019, se estableció de que debían estar presentes en esa nueva confección de la Carta Fundamental todos los sectores sociales de nuestro país. Y por eso se citó a doña Juanita, a don Pedrito, el dueño del almacén, los pescadores artesanales, los colectiveros, los micreros, la junta de vecinos. Y ese fue el discurso que se instaló y con el cual también lograron que se aprobara esta confección de la nueva Constitución. El apruebo fue fruto de que el discurso era que todos iban a participar. Desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, la Iglesia o el mundo religioso, que hace un aporte sustancial a la vida, al valor de las personas, a la dignidad, al respeto,
pensamos que no podemos estar ausentes, por la misma razón, porque se nos invitó a todos a ser parte de esta confección de la Carta Fundamental, y el mundo religioso, particularmente la Iglesia Evangélica, estimó que no podíamos estar ausentes, que fuimos invitados y que tenemos recursos suficientes para hacer un aporte significativo en esa confección de esa Carta Fundamental. Entonces, el por qué tiene que ver con el discurso que se instaló, por una parte, y segundo, porque en ese discurso nos identificaron como un sector social que tenía que estar presente en esa convención constitucional. Un sector social que tiene que estar presente y tú lo decías muy bien, que contribuye en un área, la iglesia, en este caso la iglesia evangélica, la iglesia católica y distintas organizaciones religiosas hacen un aporte tremendamente significativo en términos de levantar ONG, colaborar en distintas esferas, ¿no? En algún momento se relacionó únicamente con estos centros de rehabilitación para drogadictos, pero hoy día hay apertura a centros de salud dental, centros de médico, colaboración con abogados para la gente que no tiene. Cuéntame un poquito de la labor que tú has desarrollado desde el año 99 que llegaste a Puerto Montt junto con tu esposa, con las distintas organizaciones que has liderado desde aquellos años acá en la zona. Mira, en concreto todo esto obedece esencialmente a un texto bíblico que dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma, con toda la mente, y dice, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Desde esa perspectiva nosotros entendimos que el mensaje de Jesús, que fue cuando tú ves los párrafos bíblicos y ves y se relata la vida de Jesús, estuvo comprometido con la gente. Él ayudó a alimentar, sanó enfermos, cobijó leprosos, nunca discriminó sobre nadie, defendió a una mujer que la querían apedrear. Él se involucró, él tuvo una mirada inclusiva de la vida. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendimos, al menos particularmente la comunidad a la cual yo pertenezco, que debíamos tener una conexión con la realidad social. Y la realidad social hoy día nos entrega que el sistema o el Estado no puede responder a todas las demandas sociales. Claro. Por eso que de una manera correcta y formal constituimos una ONG, una fundación, y con la cual hemos podido hacer salud aquí en el sector de La Vara. Hemos llevado más de 19.000 atenciones. Hicimos un colegio para adultos, ya han terminado muchos de ellos y algunos están en la universidad. Tenemos un hogar de niños, una casa acogida para niñas embarazadas y adolescentes. Hemos trabajado con personas en adicciones. Tenemos, como bien dijiste tú, abogados que hacen asesoría jurídica gratuita y así una prestación significativa de acciones sociales que transforman vidas. ¿Por qué abrazamos esto? Porque nosotros no vemos que haya una incompatibilidad entre la fe que profesamos y las acciones sociales. Es más, pensamos que la fe debe ser demostrada con obras. Y las obras son acciones sociales que nos permitan posicionar el mensaje de Jesús no solamente desde una perspectiva espiritual, sino que adicionalmente a eso agregarle un valor, que es la vida, la dignidad, la solidaridad, el hablar de reconciliarnos, el hablar de apoyar. La compasión, Paulo, se define literalmente de la siguiente manera: hacerse cargo de las necesidades de otras personas sin esperar algo a cambio. Claro. Y eso es lo que hemos podido desarrollar nosotros en materia social, una compasión social de ayudar y hacernos cargo de las necesidades de las personas sin esperar nada a cambio. Por eso que lo que nosotros tenemos aquí, al menos Centro Médico, son solamente aportes voluntarios comparados con el mercado. Estamos varias veces sobre 15 veces, mucho más abajo los valores del mercado, en atención odontológica, psicológica, etc. Una hermosa labor y que, bueno, también tomado del famoso texto bíblico, ¿no? Sin fe, sin fe, la obra es, ya me tupí ahí, sin obra, la obra, o sea, sin obra la fe es muerta. Ahí está, hasta que lo encontré. Jairo, hay un problema de la edad, Mauro. ¿Perdón? A veces pasa y es un tema de edad, que tienes que tener cuidado. Mira, ya estoy sobre los 40, pero bueno, ahí vamos a hacer un poco más de trabajo de memoria.
Jairo, hay un buen sector de la población, yo diría no solamente en Chile, sino en todo el mundo, que tiene esta famosa desconfianza. Los liderazgos, de alguna manera u otra, han caído, no solamente llevándolo al plano político, el plano religioso, el plano empresarial. Entonces hay una falta de confianza en los liderazgos. ¿Cuál sería el mensaje para un sector, sobre todo para el sector tal vez un poquito más resistente a esto de que un pastor esté liderando una campaña para ser parte del proceso constituyente? ¿Cuál sería el mensaje a ese tipo de auditor que derechamente se opone y dice, no, yo esto no lo comparto? ¿Cuál sería ese mensaje para esa audiencia? ¿Y cómo los volvemos a hacer creer, en el fondo, en que de alguna manera u otra esto que estoy proponiendo para que tengamos una nueva constitución que de alguna manera nos ayude, nos beneficie a todos, realmente sea atractivo para ellos? Mira, el mensaje es un mensaje que las acciones nuestras reales han provocado cambios reales en la vida de las personas. Yo entiendo perfectamente y soy parte de esa gran cantidad de personas que tienen seria desconfianza con la clase política, seria desconfianza con muchos liderazgos. Sin embargo, el único mensaje concreto y real que tú puedes dar para transmitir tu integridad y tu honestidad son las obras, las cosas que tú haces que validan el mensaje. Porque nosotros pensamos que no solamente debemos hablar de hacer cosas, sino que tenemos que hacer cosas. Por alrededor de 15 años, nosotros venimos trabajando en temas sociales aquí en el sector de La Vara, Alerce y varios sectores de Puerto Montt. Vienen personas de otros lugares de fuera de Puerto Montt a atenderse acá, por una razón muy simple. Porque lo que nosotros prestamos es un servicio que es casi gratuito, porque entendemos que nosotros nos hacemos cargo de las necesidades de las personas y hemos entregado recursos, tiempo, y trabajamos muchas personas en pos de esto, porque no hemos puesto nuestra mirada en el lucro, porque no hemos puesto nuestra mirada en la coimisión, ¿no es cierto? Que es una coima metida en una misión, ¿no es cierto? Se justifica, algunos pensarán, pero no hemos puesto mirada en el valor, hemos puesto la mirada en las personas. Si hay algo que yo espero este 10 y 11 de abril, las elecciones, es que las personas, el universo votante vote por personas y por la labor de las personas. Porque hoy día tenemos el desfile de mucha gente prometiendo cosas como se han prometido en los últimos 30 años. Y esas promesas incumplidas generaron una tremenda frustración. Pero nosotros llevamos 20 años, 19 años trabajando con acciones reales, con recursos propios. Aquí el Estado, no hay recursos del Estado, aquí es simplemente el compromiso de una comunidad que quiere ayudar a la gente. Entonces, en ese contexto, sin duda alguna, que el mensaje tienen que ver lo que yo he hecho en realidad, y si es necesario consultarlo a quien quieran, pero por 20 años, 19 años llevamos haciendo esto y nos ha ido bien sin tener que echarle mano a recursos mal habidos, mal obtenidos. Yo comparto plenamente parte de lo que acabas de compartirnos, Jairo, porque lo hemos dicho también en este programa, sin acción no hay transformación. Creemos que las acciones de alguna manera gritan. Las palabras solo pueden hablar, pero las acciones gritan. Y pienso que es el mensaje correcto hacia los auditores que todavía están resistentes a poder confiar, ¿no?, en estos liderazgos, en el caso tuyo, a través de las organizaciones que representas. Quiero que en estos últimos minutos, Jairo, nos cuentes un poquito cuáles son los grandes argumentos, los ejes temáticos que tú quieres poner sobre la mesa ya derechamente si llegas a ser constituyente en este proceso de la redacción de la nueva Constitución para Chile. Mira, todos sabemos que una Constitución es un marco jurídico en el cual vamos a caminar los próximos 40, 50 años. Es como una carta de navegación, es como un marco conceptual, ¿no es cierto? Es la Constitución el eje fundamental, las leyes recurren a la Constitución para poder posicionar normas, reglamentos, limitaciones, etc. Y esta Constitución, y en Chile así es, tiene 3 ejes esenciales. Un eje valórico que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el nacimiento, desde la fecundación hasta su muerte natural,
tiene que ver también con el respeto de los padres de educar a sus hijos y no algo preferente del Estado. Tiene que ver, sin duda alguna, con la dignidad, tiene que ver con la honra, valores transversales, valores que tienen que ver con la equidad también. Hoy día tenemos un serio problema de inequidad en nuestro país que se ha enquistado en la sociedad chilena, fruto de malos manejos, de mucha corrupción. Hay un segundo eje esencial que es el eje de las libertades. Y este eje de las libertades nosotros contemplamos que tienen que ser grabados firmemente en una nueva constitución. La libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de objeción de conciencia, la libertad de elegir la educación que tú quieres para tus hijos, la libertad que nos permite reunirnos, la libertad de reunión, la libertad que nos permita expresar con absoluta convicción lo que planteamos, lo que creemos, lo que sostenemos, sin ir en desmedro de nadie, ni buscar destruir para construir. Y un tercer eje tiene que ver sin duda alguna con los derechos, esos derechos fundamentales que un Estado tiene que garantizar a la población. El derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a las pensiones, que fueron los que gatillaron, ¿verdad?, la famosa explosión social en octubre del año 2019. Estos derechos, si bien es cierto, se regulan o se establecen a través de leyes, ¿no es cierto?, como la reforma a las pensiones que se está trabajando hoy día, como la reforma a la educación, como la reforma a la salud, desde una perspectiva de buscar el mejor modelo. Sin embargo, estos tres derechos, salud, educación y pensiones, tienen que quedar grabados como elementos esenciales que debemos abordar. Junto a esto está el derecho a la vivienda digna. Hoy día nos encontramos con casas pequeñísimas para familias grandes. Nos encontramos con serios problemas al interior de los hogares por hacinamiento. También hay un derecho que es el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y aquí no estamos, esto no es un discurso político, pero la verdad es que estos problemas de contaminación existen. Estaba leyendo en la mañana que en Chinquihue la contaminación acústica es atroz para personas que han vivido toda la vida en las laderas del Chinquihue. Entonces nos encontramos con que todas estas cosas suceden, pero nadie hace nada. Yo creo que una nueva constitución deberá grabar de manera clara estos derechos. El derecho sobre el agua, Pablo. Y muchos hablan y dicen del agua, que ya, que acá, pero yo pienso que el agua es un derecho humano. El agua no es un bien de uso público. Y eso es lo que dice el Código de Agua. Un bien de uso público. Cuyas concesiones se entregan a privados para la explotación y por ende todo lo que es minería, todo lo que es agricultura, todo lo que es hídrico. Sin embargo, el agua es un derecho humano. El agua, hoy día nos encontramos con serios problemas de APR, lugares aquí en el sur de Chile distribuyendo agua en camiones de aljibe, y que está bien, solo que eso no debiera ser. Entonces, cuando hablamos de estos ejes valóricos, de libertades y derechos, hay algo, y en esto quiero cerrar esta idea, hay algo que es transversal. Lo transversal tiene que ver con la honra de las personas. Nosotros no hemos pasado por arriba la honra de las personas, por eso hay tanto atropello, tanta injusticia, tanto resentimiento, tanto enojo en muchos de los chilenos, porque no han sido honrados, porque no han sido respetados, porque la dignidad es parte de un discurso político, pero nadie aboga por la dignidad del ser humano. Porque también pienso, y en esto quiero ser muy honesto, porque también creo que la equidad como lo establece la Biblia, como lo vivimos nosotros los cristianos, es esa línea imaginaria donde el rico se encuentra con el pobre, el que más sabe con el que menos sabe, el que más tiene con el que menos tiene. Es una línea imaginaria donde nos encontramos los de la izquierda con los de la derecha, donde nos encontramos la gente que piensa distinto, que tiene una concepción de género distinta a la que nosotros sostenemos como cristianos. Una línea que deberá ser importante en una nueva constitución por una razón muy simple. Porque una nueva constitución debe representar a todos nosotros los chilenos. Y no estoy diciendo con esto solo al mundo religioso. No solamente el mundo religioso. Tendrá que representar a los pueblos originarios, tendrá que representar a la gente que tiene una identidad, un concepto de género distinto, para que podamos vivir en paz y podamos hacer de Chile el país que tanto anhelamos. Así que ese es mi discurso, nos queda sumamente claro. Yo pienso que para la audiencia también hay mayor claridad. ¿Quién es Jairo Quintero Rodríguez? Vas por la constituyente en el distrito 26.
que reúne prácticamente a buena parte de las comunas de la región de los lagos. Así que te deseamos lo mejor, Jairo, esperando ahí el favor de Dios en este proceso en el que estás. Cuero de chancho nomás, ¿eh? Como decimos en buen chileno, porque en el mundo de la política hay que tenerlo. Muy bien, nosotros, por favor, usted no se separe de la sintonía. Recuerde, terminamos este espacio con vitamina B. No se separe, ya estamos de regreso. En el Late de Nacarate presentamos Vitamina B, energía para el alma. El pasado sábado, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la muerte del hombre de 50 años que fue atropellado por un vehículo en Macul tras una discusión generada a raíz de un choque. La noticia señala que ambos conductores se enfrascaron en una discusión, uno de los cuales bajó de su vehículo con un martillo. Tras eso, el conductor del otro vehículo avanzó en dirección al hombre y lo contra su propio vehículo, provocándole lesiones graves y trágicas. Al menos 8 mujeres fallecieron el pasado martes por la noche en tiroteos a 3 salones de masajes en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. El aumento de la violencia, toda clase de violencia, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, y los casos de femicidio son una tendencia que no solo se observa en Chile, sino en todo el mundo. La pandemia trajo consigo un virus aún más letal que el COVID-19, violencia. Violencia intrafamiliar provocada por una serie de factores relacionados al confinamiento. El hogar, la casa, el lugar que debiese ser sinónimo de seguridad y descanso, comenzó a transformarse para millones de personas en todo el mundo en un lugar de tensión e inseguridad. Por otra parte, las redes sociales nos dan una fotografía del nivel de violencia al que todos quienes las usamos estamos expuestos. Basta un comentario, un like, un emoticón y toda clase de veneno mortal sale disparado sin ningún filtro, sin ninguna misericordia. Como nunca antes tenemos en nuestro lenguaje palabras tales como tolerancia, igualdad, equidad, respeto. Pero la incongruencia de nuestras palabras solo deja ver más y más violencia. Con las mismas manos que escribimos bendiciones, al segundo después escribimos maldiciones. De la misma boca salen palabras de ánimo y admiración y minutos más tarde palabras cargadas de destrucción y odio. ¡Qué terrible contradicción! Pero, ¿de dónde surge tanta violencia? ¿De dónde las guerras y los conflictos? En el antiguo libro del apóstol Santiago se hacían las mismas preguntas hace cientos de años atrás. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y aun cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esta es una gran reflexión que revela la condición del ser humano hoy. Nuestro problema no es externo, sino interno. Y aunque es de gran valor que estemos cambiando la Constitución aquí en Chile y generando leyes que defienden al indefenso, que velan por más igualdad, mientras no resolvamos lo interno, jamás veremos resuelto lo externo. ¿Existe cura contra la violencia? ¿Existe una vacuna para este virus de odio y resentimiento? Sí. Amor. Pero no es cualquier clase de amor. No es el amor de las series de Netflix o el amor que nos vende Hollywood. Es un amor mucho más grande y abnegado. Es un amor que no sabe de razas, de culturas, de banderas, de sectores políticos. Es un amor que no cambia, que no se envanece, que no se irrita, que no hace nada indebido. Es amor ágape y no eros. Es la clase de amor que únicamente surge luego de haber experimentado, disfrutado y vivido esa clase de amor. Es la clase de amor que nos permite amar al prójimo como a nosotros mismos. Es el amor que nunca deja de ser. Es el amor de nuestro Creador. Chile se convirtió en uno de los primeros países en comenzar la inmunización por COVID-19 y hoy es el más avanzado en la región, con aproximadamente 4,5 millones de vacunas en todo nuestro país. Me pregunto, ¿cuándo vamos a comenzar la inmunización contra la violencia? La vacuna fue entregada hace más de 2000 años y está en nosotros recibirla.
Queridos auditores, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Recuerde, cada sábado entre las 5 y 6 de la tarde hacemos juntos el Late de Nacarate. Será hasta la próxima. Chao, chao. Fueron 60 minutos de una amena charla, distendida, llena de contenido y reflexión. Fue el Late de Nacarate, presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. Nos encontramos el próximo sábado con la conducción de Paulo Nacarate.